Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les voy a hacer un video cortito para hablar un poquito sobre las técnicas de estudio. Yo sé que algunos tal vez pasaron muchos años sin tocar un libro o sin leer demasiado, sin estudiar como para rendir. Entonces me gustaría hacer un pequeño repaso, ¿sí? de estas técnicas como ayuda y un par de consejos, sobre todo para todos los alumnos de Fordham, pero sobre todo para los que tienen que ver con las cursadas de mi injerencia como acompañante terapéutico, estimulación temprana, por supuesto psicología y biodescodificación. No se trata en ninguna de estas carreras de ir, sí, estudiar y rendir de memoria, sacarse un 10, sí, de ser alumnos 10. El aprendizaje pasa por otro lado. Estamos tratando con personas, con familias, con individualidades, y son muchas las cosas que tenemos que ver en cuenta. Por lo cual, si yo voy y estudio de memoria y me saco un 10 y después me olvido, porque en la memoria, ¿sí? Consciente no está todo ese conocimiento, ¿sí? Me saco ese chip de esa materia. Luego, a la hora de la práctica, a la hora de trabajar, me voy a encontrar con un montón de dificultades, me voy a encontrar con fragmentos del saber, y eso no es lo que Fordham apunta, y mucho menos con estas cursadas. Por eso les recomiendo, les voy a hacer un par de recomendaciones a la hora, ¿sí? de ponerse a estudiar y a la hora de hacer los trabajos prácticos que son integrativos, es decir, articular una teoría, ¿sí? con un trabajo de llevarlo a la práctica, de asociarlo a un libro o a una película, para que podamos ver esa teoría en diferentes realidades, ¿sí? y que no sean operativas, que nos sirva para algo, que no sea meramente leer un texto y repetirlo como loro. Como técnicas de estudio básica tienen el material adjunto, ¿sí? ya sea en el campus, o se los podemos mandar como PDF si a uno les llegó, pero sepan que primero se hace una prelectura del material. Luego tenemos que hacer una lectura comprensiva, o sea, entender lo que nos está diciendo. En esta lectura comprensiva, si hay palabras que desconocemos, tenemos que buscarlas en el diccionario. En la parte de psicología probablemente necesitemos el diccionario de psicoanálisis, que usamos el de Laplanche-Pontalis, que también está a su disposición en PDF. También todos los docentes, todo el cuerpo docente, para sacarse las dudas de qué me quiso decir con esto. Esto es muy importante en la lectura comprensiva. Como les digo, no leer como loro, sino entender de qué me está hablando ese texto, esa clase. Hacer notas al lado de los apuntes siempre viene bien. Ahora que nos estamos manejando con material virtual, si tienen la posibilidad de imprimirlos, y no sé, sino simplemente de ir haciéndose resúmenes, tomando notas, preguntando esto que me genera duda, para luego contactarme con el docente y poder preguntarlo, o en el grupo o en los foros. Es muy importante el intercambio para así nosotros saber de que ustedes están entendiendo. Hacer un subrayados, esquemas, ¿sí? A la hora de hacer subrayados o esquemas o redes conceptuales, es muy importante la utilización de colores o cosas visuales. Vamos a ver que todas las personas, ¿sí? estamos como divididas en 3 categorías, ¿sí? Hay personas que son más auditivas, ¿sí? que escuchan la clase y ya les queda. Hay personas que son kinestésicas, necesitan movimiento, llevarlo a la práctica. Y hay personas, ¿sí? que son visuales. Entonces, para las personas
personas visuales vamos a hacer uso de la mnemotecnia, que es la asociación de imagen y sonido. ¿Esto qué significa? Que de pronto yo estoy hablando de un niño en un contexto familiar y puedo hacer el dibujito de la casa o cosas que visualmente a la hora de ir a rendir, donde la mente se me pone en blanca, me olvidé todo, simplemente mi mente me lleva a recordar que era eso subrayado en rosa o que era eso donde yo hice tal o cual dibujito. Entonces eso va a hacer tirar de la cuerda de mi memoria y que los contenidos aparezcan. Eso si yo lo comprendí, si yo lo hice de memoria, no va a suceder. Por eso es tan importante buscar el recurso. Si yo soy una persona kinestésica, sí que necesito llevarlo al movimiento, lo tengo que imaginar de pronto como una película, así ponerle al cuerpo, imaginármelo moviendo y sobre todo en la parte de los videos, ¿sí? Ver en la práctica esto. De pronto, si se está hablando de la estimulación de un niño, puedo agarrar un muñeco, un niño que esté en mi familia, ¿sí? Y realizar la actividad tipo práctica, la observación kinestésica desde el movimiento. Si soy auditivo es fácil porque simplemente puedo grabarme, ¿sí? En el teléfono, en la computadora, con lo que tenga, y simplemente escuchar esta clase reiteradas veces. Son todos recursos que están a su mano y al alcance de todos. En cuanto a las cursadas, de las cuales yo particularmente imparto clases, algunas, no todas las clases, sino que compartimos con otros docentes, pero en las que estoy presente y ayudo a corregir y a preparar el material, siempre como consejo interpreten, ¿sí? Tengan en cuenta que todos los trabajos prácticos apuntan a esa integración teoría con práctica. También tengan en cuenta, ¿sí?, que las guías de pregunta son, no diría tramposas, pero son elaboradas. De pronto, para contestar una pregunta hay que leer todo el texto y la pregunta la van a elaborar ustedes. De pronto, nosotros en varias cursadas leemos El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, que es padre de la logoterapia. Y si yo pregunto cuál es o cuáles son los lineamientos de la logoterapia y dónde los veo, ¿sí?, no voy a encontrar una parte del libro que diga los lineamientos o las leyes de la logoterapia son 2 puntos, y yo lo copio y listo. No, ¿sí? Eso no va a suceder. Voy a tener que leer, ¿sí?, interpretar, prestar atención, ¿sí?, y elaborar una respuesta. Para eso, entonces, siempre tenemos que articular todas las partes, ¿sí?, de estas clases que a ustedes se les dan. El material en PDF, ¿sí?, la teoría, los libros que haya que leer complementarios, los videos de clases y el trabajo práctico, ¿sí? Si nosotros hacemos un trabajo práctico copiando textualmente del libro, va a estar mal, ¿sí? Porque o copio o resumo todo el libro, lo cual está mal, ¿sí? O hago un trabajo de interpretación, que es lo que se busca. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros vamos a trabajar con un paciente o con un cliente o con una persona a la cual vamos a acompañar, ¿sí?, esa persona no va a ser tal cual un libro, tal cual un manual. Esa persona tiene su individualidad, tiene su contexto familiar, tiene su estructura psíquica, le pasan cosas distintas que a otras personas. Entonces yo no la puedo, ¿sí?, ajustar. Sí, ahora les voy a contar un pequeño cuentito, ¿sí?, a lo que a mí me parezca, sino que me tengo que adaptar a la persona. Si yo no aprendo mientras soy estudiante este trabajo de interpretación, muy difícilmente después lo puedo hacer con mi paciente. Hay un pequeño cuento
o fábula, como le quieran llamar, que es sobre el diván de Procusto. Bueno, el diván de los psicoanalistas, ustedes saben que yo soy psicóloga psicoanalista, y que antes se usaba el diván, se sigue usando en algunos casos también. Y este diván de Procusto sí tenía una medida. Entonces, ¿qué hacía Procusto con sus pacientes? Sí, los acostaba en el diván, y si el paciente era muy largo, le cortaba un pedazo, así entraba justo en el diván. Y si el paciente era muy petizo, lo estiraba, sí, forzadamente, hasta que se hacía a este tamaño del diván. Es bastante macabro. Entonces, es para pensar, sí, y para no hacer esto, sí, de ajustar a nuestros pacientes a lo que nosotros tenemos como teoría, como diván, como base, sino que en cada individualidad nos vamos a tener que adaptar. Por eso son tan importantes estos trabajos que ustedes van a hacer unidad por unidad, y que en muchas de las cursadas estos trabajos van a ser las veces de evaluación, porque particularmente en mi caso no me interesa que vengan como lorito a repetir de memoria algo que ya lo vimos en la teoría, sino que ante diferentes casos sepan cómo resolverlo. Y finalmente, una cuestión más: cuando analizamos una película, más allá de que también van a tener las pautas de análisis de película, jamás vamos a contar la película. Por ejemplo, no sé, vemos Esperando la carroza y decimos, bueno, Esperando la carroza es una película donde hay una señora que vive con una pareja y les molesta porque les quiere ayudar. No, eso ya lo vimos todos, ya lo sabemos todos. ¿Qué queremos de la película? De pronto, si estamos hablando en psicología social, ¿sí? ¿Qué rol cumple cada uno? ¿Sí? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Sí? ¿Cómo es la comunicación de esa familia? Si estamos hablando de biodecodificación, ¿cuáles son las lealtades? ¿Sí? ¿Cuáles son los hechizos? ¿Sí? ¿Cuáles son este funcionamiento, esta dinámica familiar que enferma a la familia? Si estoy hablando de un acompañamiento terapéutico, ¿cómo acompañaría a esta mamá Cora para que se sienta integrada? ¿Cómo acompañaría, ¿sí?, a Susana para que no se sienta invadida? ¿Sí? Entonces, gente, no se trata de copiar, hay que pensar, ¿sí? Hay que sentarse, invertir tiempo, empezar a ver cada libro y cada película que se me presenta, llevar todo esto que voy aprendiendo en la teoría a eso que se me está presentando y ver qué interpreto yo de esto. Ahora, y desde el momento que me puse a estudiar, mi realidad va a ser vista desde otro lado. Entonces, si me paro como estimulador, si me paro como psicólogo, si me paro como acompañante, las cosas se van a ver diferentes. Entonces, les propongo, ¿sí?, ahora que estamos en un periodo donde de cierta manera nos invita, ¿sí?, entre el invierno y el encierro, a mirar series o películas, a tener esta visión más amplia, ¿sí? Donde de pronto, ¿qué me está queriendo decir esta película? ¿Qué mensaje me trae? ¿Y qué puedo aportar yo desde toda la teoría que estoy aprendiendo? Espero que les sirva, que lo tengan en cuenta. Beso gigante para todos.